Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 16. Diario del Dr. Seward. Acababan de dar las 12 menos cuarto cuando entramos en el cementerio, tras saltar el muro, de escasa altura. La noche era oscura, con ocasionales destellos de luz de luna entre los jirones de las gruesas nubes que se deslizaban rápidas por el cielo. Por alguna razón, caminábamos todos juntos, con Van Helsing ligeramente adelantado, a la cabeza del grupo. Al acercarnos a la tumba, miré con atención a Arthur, pues temía que la proximidad de un lugar cargado de tan dolorosos recuerdos lo afligiese. Pero conservaba la sangre fría. Pensé que el mismo misterio de nuestros actos servía para contrarrestar en cierta medida su pesar. El profesor abrió la puerta, y al observar en nosotros la lógica vacilación, debida a diversas causas, resolvió la dificultad entrando él primero. Los demás lo seguimos, y cerró la puerta. A continuación encendió una linterna y señaló el ataúd. Arthur avanzó, vacilante. Van Helsing me dijo: «Ayer estuvo usted aquí conmigo. ¿Estaba el cuerpo de la señorita Lucky en el ataúd?» «Así es». El profesor, dirigiéndose a los otros, dijo: «Ustedes lo oyen, y, sin embargo, hay alguien que no me cree». Cogió el destornillador y quitó una vez más la tapa del ataúd. Arthur le miraba fijamente, muy pálido, pero en silencio. Cuando la tapa estuvo quitada, se adelantó unos pasos. Evidentemente, no sabía de la existencia de una cubierta de plomo, o al menos, no había pensado en ella. Al observar la hendidura en el plomo, la sangre le subió a las mejillas unos instantes, pero descendió con la misma rapidez, de modo que su palidez siguió siendo cadavérica. Siguió en silencio. Van Helsing tiró del reborde de plomo. Miramos en el interior y retrocedimos. El ataúd estaba vacío. Nadie articuló palabra durante varios minutos. Kinsey Morris rompió el silencio. «Profesor, yo respondí por usted. Todo lo que quiero es su palabra. No pediría semejante cosa en una situación corriente. No le deshonraría con mis dudas, pero esto constituye un misterio más allá del honor o el deshonor. ¿Es esto obra suya?» «Les juro a ustedes por lo más sagrado que no la he quitado de aquí ni la he movido. Lo que ocurrió es lo siguiente. Hace 2 noches vinimos aquí mi amigo John y yo, con buenas intenciones, créanme. Abrí ese ataúd, que estaba sellado, y lo encontramos, como ahora, vacío. Entonces esperamos, y vimos algo blanco que se acercaba por entre los árboles. Al día siguiente vinimos aquí a la luz del día, y Lucky yacía ahí. ¿No es así, amigo John?» «Sí. Aquella noche llegamos a tiempo. Había desaparecido otro niño pequeño, al que encontramos, gracias a Dios, ileso entre las tumbas. Ayer vine aquí antes del crepúsculo, porque después los no muertos pueden moverse. Esperé toda la noche hasta la salida del sol, pero no vi nada. Lo más probable es que se debiera a que en los goznes de estas puertas yo había colocado ajo, que los no muertos no pueden soportar, y otras cosas que rehuyen. Anoche no se produjo ningún éxodo, por lo que esta noche, antes del crepúsculo, quité el ajo y las otras cosas. Y ahora encontramos el ataúd vacío. Pero escúchenme. Hasta ahora ocurren muchas cosas extrañas. Esperen ustedes conmigo afuera, sin que nos vean ni nos oigan, y ocurrirán cosas aún más extrañas. Venga», apagó la linterna, «vamos afuera». Abrió la puerta, y salimos de uno en uno. Él salió el último y cerró la puerta. Qué puro y fresco parecía el aire de la noche tras el horror de aquella tumba. Qué delicia ver la carrera de las nubes y los destellos pasajeros de la luz de la luna entre las nubes que se deslizaban, que pasaban y cruzaban el cielo, como el júbilo y la pena de la vida de un hombre. Qué delicia respirar el aire fresco, sin el olor de la muerte y la decadencia. Qué humano ver el destello rojo del cielo detrás de las colinas, y oír en la lejanía el sordo rumor que indica la vida de una gran ciudad. Todos quedamos sobrecogidos, cada uno a su modo. Observé que Arthur luchaba en silencio por comprender el íntimo significado del misterio.
Yo, por mi parte, aguardaba paciente, casi dispuesto una vez más a dejar a un lado la duda y a aceptar las conclusiones de Van Helsing. Kinsey Morris parecía flemático, como el hombre que acepta todo, y que lo acepta con fría valentía, con todo el riesgo que habrá de correr. Como no se podía fumar, cortó un buen trozo de tabaco y se puso a mascarlo. Van Helsing estaba ocupado en algo muy concreto. En primer lugar, sacó de su maletín una sustancia que parecía una galleta fina, que se encontraba cuidadosamente envuelta en una servilleta blanca. A continuación sacó 2 puñados de una cosa blancuzca, como masilla o pasta. Estrujó la galleta y la mezcló con la masilla entre sus manos. Después formó con ella unas delgadas tiras y las colocó en las grietas que había entre la puerta y el marco del panteón. Sus acciones me dejaron un tanto confuso, y, como estaba cerca de él, le pregunté qué hacía. También Arthur y Kinsey se aproximaron, pues en ellos se había despertado la misma curiosidad. El profesor contestó: «Estoy cerrando la tumba, para que no pueda entrar la no muerta. ¿Y esta masa que ha colocado en la puerta va a impedirlo?», preguntó Kinsey. «¡Cielo santo! ¿Acaso se trata de un juego?». «Así es. ¿Qué es esa sustancia?». En esta ocasión fue Arthur quien formuló la pregunta. Van Helsing se quitó el sombrero reverentemente al tiempo que contestaba: «La hostia. La he traído de Ámsterdam. Tengo bula». Su respuesta dejó aterrorizado incluso al más escéptico. Y todos nosotros sentimos que ante un designio tan serio como el del profesor, designio que podía utilizar para su realización la más sagrada de todas las cosas, era imposible desconfiar. Ocupamos los puestos que nos habían sido asignados en torno al panteón, en medio de un silencio respetuoso, ocultos a la mirada de cualquiera que se aproximara. Me compadecí de mis compañeros, especialmente de Arthur. Mis anteriores expediciones ya me habían acostumbrado a aquel lugar de vigilancia y espanto. Pero yo, que hasta unas horas antes había repudiado las pruebas, sentí que el corazón se me encogía. Y jamás se me habían antojado tan blancas y terribles las tumbas. Y jamás los cipreses, los tejos o los enebros habían encarnado de forma tan tétrica la melancolía. O jamás árbol ni hierba habían ondeado o susurrado tan ominosos. O jamás habían crujido tan misteriosas las ramas. Ni jamás el distante aullido de los perros había lanzado a la noche tal presagio de aflicción. Se hizo un silencio prolongado, un vacío profundo, doloroso, roto por el agudo chistar del profesor. Señaló algo con la mano. Por la avenida de tejos vimos avanzar una distante figura blanca, una borrosa figura blanca que apretaba un objeto oscuro contra su pecho. La figura se detuvo, y en ese momento cayó un rayo de luna entre 2 masas de nubes móviles, que puso de relieve con sorprendente claridad a una mujer de pelo oscuro, vestida con los ropajes del sepulcro. No veíamos la cara, ya que estaba inclinada sobre un niño rubio. Hizo una pausa y se oyó un grito, breve y agudo, como el de un niño dormido, o como el de un perro que sueña frente al fuego. Íbamos a avanzar, pero nos detuvo una señal de aviso de la mano del profesor, a quien vimos escondido tras un tejo, y después la figura siguió aproximándose a nosotros. Ya se encontraba casi lo suficientemente cerca para poder verla con claridad, y seguía brillando la luna. Se me heló el corazón y oí el grito sofocado de Arthur al reconocer los rasgos de Lucky Westenra. La dulzura se había tornado en crueldad implacable y dura, y la pureza en voluptuosa lascivia. Van Helsing salió de entre los árboles y, obedeciendo a su gesto, nosotros hicimos lo mismo. Los 4 nos colocamos en fila ante la puerta de la tumba. Van Helsing levantó la linterna y retiró la tapa. A la luz concentrada que cayó sobre el rostro de Lucky, vimos sus labios carmesíes por la sangre fresca, y el reguero que discurría por su barbilla y que había manchado la pureza del sudario. Nos estremecimos de horror. A la luz trémula observé que incluso los nervios de acero de Van Helsing le habían abandonado. Arthur se encontraba junto a mí, y, de no haberle cogido del brazo y sujetado, se habría desplomado.
Cuando Lucky nos vio, llamó Lucky a aquel ser que estaba ante nosotros porque tenía sus mismas facciones, retrocedió con un gruñido de rabia, como el de un gato descubierto por sorpresa. Después, sus ojos cayeron sobre nosotros. Los ojos de Lucky en forma y color. Pero los ojos de Lucky sucios y desbordantes de un fuego infernal, en lugar de las pupilas puras y dulces que conocíamos. En ese instante, lo que en mí quedaba de amor se convirtió en odio y repulsión. De haber tenido que matarla, lo habría hecho con salvaje deleite. Al mirarnos, sus ojos refulgieron con una luz impía, y su rostro se iluminó con una sonrisa voluptuosa. Dios mío, cómo me estremecí ante aquella visión. Con un movimiento brusco arrojó al suelo, implacable como un demonio, al niño que hasta entonces había sujetado con fuerza contra su pecho, gruñendo como un perro ante un hueso. El niño emitió un agudo chillido y empezó a sollozar. Tal fue la sangre fría de aquella acción, que arrancó un gemido de la garganta de Arthur. Cuando Lucky avanzó hacia él con los brazos extendidos, Arthur cayó hacia atrás y ocultó el rostro entre las manos. Lucky siguió avanzando, y con un gesto lánguido y voluptuoso dijo: «Ven conmigo, Arthur. Deja a los demás y ven conmigo. Mis brazos te buscan hambrientos. Ven y descansaremos juntos. Ven, marido mío, ven». En su tono había algo diabólicamente dulce, algo parecido al tintineo del cristal, que penetró en el cerebro de los que escuchábamos las palabras que iban dirigidas a otro. Arthur parecía hechizado. Retiró las manos del rostro y abrió los brazos de par en par. Lucky se precipitó hacia él, pero Van Helsing se adelantó e interpuso entre ellos su pequeño crucifijo de oro. Ella retrocedió, y pasó junto a él en dirección al panteón, con el rostro distorsionado, lleno de rabia. Pero al llegar a 1 o 2 pies de la puerta, se detuvo, como obligada por una fuerza irresistible. Se dio la vuelta, y el destello de la luz de la luna y de la lámpara que, debido a los nervios de acero de Van Helsing, ya no vacilaba, dejó al descubierto su rostro. Jamás había visto tal expresión de maldad y desconcierto en una cara, y confío en que nunca vuelvan a verla ojos mortales. El bello color se tornó lívido. Los ojos parecieron despedir chispas de un fuego infernal. Las cejas se contrajeron como si los pliegues de la piel fuesen las espirales de las serpientes de Medusa, y la hermosa boca manchada de sangre se abrió hasta formar un cuadrado, como las máscaras de las pasiones de los griegos o los japoneses. Si un rostro puede expresar la muerte, si las miradas matan, nosotros lo vimos en aquel instante. Y así, durante medio minuto que pareció una eternidad, Lucky permaneció entre el crucifijo que empuñaba Van Helsing y la sustancia sagrada que le impedía entrar. Van Helsing rompió el silencio al preguntar a Arthur: «Respóndame, oh amigo mío. ¿He de comenzar mi tarea?». Arthur cayó de rodillas y ocultó el rostro entre las manos al contestar: «Haga lo que quiera, amigo. Haga lo que quiera. No puede haber nada peor que esto». Y gimió. Kinsey y yo nos habíamos acercado a él al mismo tiempo, y le tomamos del brazo. Oímos el chasquido de la linterna cuando Van Helsing la bajó, se dirigió a la tumba, y se puso a quitar de los resquicios el emblema sagrado que allí había colocado. Petrificados por el horror vimos, al retirarse el profesor, que la mujer, con una forma corporal tan real como nuestro propio cuerpo, entraba por un intersticio por el que difícilmente habría pasado la hoja de un cuchillo. Todos experimentamos alegría y alivio al ver que el profesor volvía a colocar con toda calma las tiras de masilla en los bordes de la puerta. Cuando lo hubo hecho, levantó del suelo al niño y dijo: «Vamos, amigos míos, no podemos hacer nada más hasta mañana. Se celebra un funeral por la tarde, así que vendremos poco después de que acabe. Todos los amigos del difunto se habrán marchado a las 2, y cuando el sacristán cierre la puerta, nosotros nos quedamos. Entonces hay más que hacer. Pero no como lo de esta noche. Con respecto a este pequeñín, no ha sufrido grandes daños, y mañana por la noche estará bien. Lo dejaremos donde pueda encontrarle la policía, como la otra noche. Y después, a casa.
se acercó a Arthur y le dijo: mi amigo Arthur ha sufrido una dura prueba. Pero después, cuando mire hacia atrás, verá que era necesaria. Ahora está en las aguas amargas, hijo mío. Mañana a estas horas, si lo quiere Dios, las habrá cruzado, y bebido habrá de las aguas dulces, así que no se aflija en demasía. Hasta entonces no le pediré que me perdone. Arthur y Kinsey volvieron a casa conmigo, y en el camino tratamos de animarnos mutuamente. Habíamos dejado al niño a buen recaudo, y estábamos cansados. Todos disfrutamos de un sueño más o menos tranquilo. 29 de septiembre, por la noche, los tres, Arthur, Kinsey y yo, fuimos a buscar al profesor poco antes de las 12. Me resultó extraño comprobar que, sin habernos puesto de acuerdo, todos lleváramos ropas negras. Arthur, naturalmente, vestía de negro, ya que estaba de luto riguroso, pero los demás nos vestimos así por instinto. Llegamos al cementerio a la 1:30, y dimos un paseo, lejos de los vigilantes, de modo que cuando los sepultureros acabaron su trabajo, y el sacristán, creyendo que se habían marchado todos, cerró la puerta, quedamos dueños del lugar. En lugar de su pequeño maletín negro, Van Helsing portaba uno de cuero, alargado, parecido a una bolsa de cricket. A todas luces pesaba considerablemente. Una vez solos y tras haber oído desvanecerse las últimas pisadas carretera arriba, seguimos al profesor hacia el panteón, en silencio y como si obedeciésemos órdenes. Van Helsing abrió la puerta, entramos y la cerramos. El profesor sacó la linterna del maletín, la encendió, así como dos bujías que a continuación pegó en otros ataúdes, fundiendo los extremos, al objeto de que hubiese suficiente luz para llevar a cabo nuestros propósitos. Al levantar una vez más la tapa del ataúd de Lucky, todos nos asomamos, Arthur temblaba como una hoja, y comprobamos que el cuerpo estaba allí, en toda su belleza. Pero mi corazón no albergaba amor, sino aversión por el repugnante ser que había adoptado la forma de Lucky sin su alma. Vi que el rostro de Arthur se endurecía al contemplarla. Dijo a Van Helsing: ¿es realmente el cuerpo de Lucky, o un demonio que ha tomado su forma? Es su cuerpo, y, sin embargo, no lo es. Pero espere un poco, y la verá como era, y como es. Aquel ser parecía una pesadilla de Lucky, allí tendida. Los dientes, puntiagudos. La boca, ante cuya vista uno se estremecía, voluptuosa, manchada de sangre. El aspecto cruel y carente de espíritu, como una burla demoníaca de la dulce pureza de Lucky. Con su orden habitual, Van Helsing empezó a sacar el contenido diverso de su maletín y a colocarlo, listo para usarlo. En primer lugar sacó un soldador y soldadura. Y después una lamparita de aceite que, una vez encendida en un rincón de la tumba, desprendió un gas que ardía con llama azul, produciendo un calor espantoso. A continuación los bisturíes, que dejó a mano, y finalmente, una estaca redondeada, de madera, de unas 2,5 pulgadas o 3 de grosor y unos 3 pies de longitud. Uno de los extremos había sido endurecido chamuscándolo, y acababa en una punta afilada. Junto con la estaca sacó un pesado martillo, del tipo que se utiliza en las casas para romper los trozos grandes de carbón. Para mí, los preparativos de un médico resultan estimulantes y aleccionadores, pero el efecto que produjeron tanto en Arthur como en Kinsey fue una especie de consternación. No obstante, mantuvieron su sangre fría, silenciosos y tranquilos. Cuando todo estuvo listo, Van Helsing dijo: antes de hacer nada, déjenme que les diga lo siguiente. Esto se sabe por la ciencia y la experiencia de los antiguos y de todos aquellos que han estudiado los poderes de los no muertos. Cuando estos se convierten en tales, con el cambio sobreviene la maldición de la inmortalidad. No mueren. Viven siglo tras siglo, añadiendo nuevas víctimas y multiplicando los males del mundo. Porque todos los que mueren a manos de los no muertos se convierten a su vez en no muertos, y atacan a los de su raza. Y así se va ensanchando el círculo inacabable, como las ondas que produce una piedra arrojada al agua.
Amigo Arthur, si hubiera recibido ese beso que usted sabe antes de que muriese la pobre Lucky, una vez más, anoche, cuando le abrió los brazos a ella, a su debido tiempo, cuando usted muriese, se convertiría en Nosferatu 50, como lo llaman en Europa Oriental, y aumentaría el número de esos no muertos que nos llenan de tanto horror. La carrera de esta desgraciada joven acaba de empezar. Esos niños cuya sangre chupó no son todavía lo peor. Pero, si sigue viviendo no muerta, más y más sangre perderán y, por el poder que ejerce sobre ellos, a ella acudirán. Y ella les quitará la sangre con esa malvada boca. Pero si muere de verdad, entonces todo cesa. Las minúsculas heridas de la garganta desaparecen y vuelven a sus juegos, ignorantes de que esto haya pasado. Pero la mayor bendición, cuando esta hora no muerta descanse como verdadera muerta, es que el alma de la pobre muchacha a quien amamos volverá a ser libre. En lugar de ejecutar por la noche sus malvadas obras y de envilecerse durante el día con la asimilación de las mismas, ocupará su lugar junto a los demás ángeles. De modo que, amigo mío, será una mano bendita la que le aseste el golpe que la liberará. Deseando estoy hacerlo. Pero no hay alguien entre nosotros con más derechos que yo. No será una alegría pensar, de aquí en adelante, y en ausencia de sueño, en el silencio de la noche. Fue mi mano la que la envió a las estrellas. Fue la mano de aquel que más la quería. La mano del que eligió entre todos los que ella habría podido elegir. Díganme si existe tal entre nosotros. Todos miramos a Arthur. Comprendió lo que todos habíamos comprendido, la infinita bondad que sugería que la suya debía ser la mano que nos devolviera a Lucky como un recuerdo santo, no impío. Avanzó unos pasos y dijo con valentía, aunque con mano temblorosa y el rostro blanco como el papel: se lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón destrozado. Es usted un verdadero amigo. Dígame lo que tengo que hacer, y no desfalleceré. Van Helsing posó una mano en su hombro y dijo: muchacho valiente. Un momento de valor, y todo habrá acabado. Hay que atravesar su cuerpo con esta estaca. Será una labor terrible, no se engañe, pero solo durará unos momentos, y después su regocijo será más grande que lo fue su dolor. De esta lóbrega tumba saldrá como si caminase por el aire. Pero no debe desfallecer una vez iniciada la tarea. Piense solamente en que nosotros, sus amigos verdaderos, estamos a su lado y rezamos por usted todo el tiempo. Adelante, dijo Arthur con voz ronca. Dígame qué tengo que hacer. Coja esta estaca con la mano izquierda, listo para colocar la punta encima del corazón, y el martillo con la derecha. Después, cuando iniciemos la oración por la difunta, yo la leeré, pues tengo aquí el libro, y los demás me seguirán. Golpee en el nombre de Dios, para que todo sea para bien de la difunta que amamos, y para que muera la no muerta. Arthur cogió la estaca y el martillo, y una vez que su mente estuvo dispuesta a la acción, sus manos no temblaron ni flaquearon. Van Helsing abrió el misal y empezó a leer, y Kinsey y yo lo seguimos lo mejor que pudimos. Arthur colocó la punta de la estaca encima del corazón. Observé la pequeña abolladura que produjo al apoyarse en la carne blanca. Después dio un golpe con todas sus fuerzas. El ser que yacía en el ataúd se retorció, y de sus rojos labios abiertos se escapó un chirrido espantoso que nos heló la sangre. El cuerpo se retorció y se agitó y se estremeció con terribles contorsiones. Los dientes puntiagudos mordieron hasta infligir heridas a los labios, y la boca quedó manchada con una espuma carmesí. Pero Arthur no vaciló. Parecía la encarnación de Thor, con su firme brazo que bajaba y subía, hundiendo más y más la estaca misericordiosa, mientras manaba la sangre del corazón traspasado y lo salpicaba todo. Su rostro estaba sereno, y parecía invadido por el elevado deber que cumplía. Verlo nos infundió valor, y nuestras voces resonaron en el pequeño sepulcro. Disminuyeron las contorsiones del cuerpo. Los dientes dejaron de rechinar, y la cara, de temblar. Finalmente se quedó inmóvil. Había finalizado aquel terrible trabajo. Arthur dejó caer el martillo.
Se tambaleó y se habría desplomado de no haberlo sujetado nosotros. Grandes gotas de sudor perlaban su frente, y respiraba entrecortadamente. Había supuesto una espantosa prueba para él. Y, de no haberse visto obligado por consideraciones más que humanas a cumplir con su deber, nunca lo habría hecho. Durante unos minutos nos sentimos tan preocupados por él, que no miramos el ataúd. Cuando volvimos a mirar, la sorpresa nos embargó uno a uno. Lo contemplábamos con tal fijeza, que Arthur se levantó, porque estaba sentado en el suelo, y, también se acercó a mirar. Y una extraña luz de alegría le iluminó el semblante, conjurando la melancolía que lo cubría. Allí, en el ataúd, ya no yacía aquel ser repugnante que nos había inspirado tanto temor y que habíamos llegado a odiar de tal forma que el acto de destruirlo se había considerado un privilegio para aquel que más derecho tenía a hacerlo, sino Lucky, tal y como la habíamos conocido en vida, con su rostro de una pureza y una dulzura inigualables. Cierto que mostraba como lo había mostrado en vida, las huellas de la enfermedad y el dolor y la consunción. Pero amábamos esas huellas, porque eran la señal de la verdadera Lucky que conocíamos. Todos sentimos que la paz santa que inundaba como la luz del sol aquellas formas y aquel rostro estragados eran solamente indicio y símbolo de la paz que habría de reinar para siempre. Van Helsing se acercó a Arthur y le puso una mano en el hombro. Le dijo: «Y ahora, Arthur, amigo mío, querido muchacho, ¿no me ha perdonado?» La reacción de la terrible tensión que había soportado se manifestó al tomar la mano del anciano entre las suyas. Se la llevó a los labios, la apretó y dijo: «Perdonarle. Que Dios lo bendiga por haber devuelto el alma a mi amada, y a mí, la paz». Colocó ambas manos en los hombros del profesor, apoyó la cabeza en su pecho y lloró en silencio durante unos instantes, mientras nosotros permanecíamos inmóviles. Cuando Arthur levantó la cabeza, Van Helsing le dijo: «Y ahora, hijo mío, puede besarla. Bese sus labios muertos si así lo desea, como ella habría hecho con usted si hubiese podido elegir. Porque ya no es un demonio que hace muecas, ya no es un ser repugnante para toda la eternidad. Ya no es el demonio del no muerto. Es una verdadera difunta en la paz de Dios, y su alma está con él». Arthur se inclinó y la besó, y después le hicimos salir de la tumba junto a Kinsey. El profesor y yo aserramos la parte superior de la estaca, y dejamos la punta clavada en el cuerpo. A continuación cortamos la cabeza y llenamos la boca de ajo. Soldamos la cubierta de plomo, atornillamos la tapa del ataúd, y salimos, tras haber recogido nuestras cosas. Cuando el profesor cerró la puerta, entregó la llave a Arthur. Afuera, el aire era agradable, brillaba el sol, cantaban los pájaros, y parecía que la naturaleza entera estuviese afinada en un tono diferente. Por todas partes había paz y alegría y regocijo, porque estábamos tranquilos y alegres, aunque era la nuestra una alegría moderada. Antes de marchar nos dijo Van Helsing: «Y ahora, amigos míos, hemos dado un paso en nuestra tarea, el más angustioso. Pero aún queda una labor más importante: descubrir al culpable de nuestras aflicciones y acabar con él. Yo poseo unas pistas que podemos seguir. Pero es un trabajo largo y difícil, y encierra peligros y dolores. ¿No me ayudarán? Hemos aprendido a creer todos nosotros, ¿no es así? Y por eso, no vemos cuál es nuestro deber. ¿Sí? Y no prometeremos seguir hasta llegar al amargo final». Uno a uno, cogimos su mano e hicimos la promesa. Mientras nos alejábamos, el profesor dijo: «De aquí a 2 noches se reunirán conmigo para cenar juntos a las 7 con el amigo John. Rogaré a otras 2 personas que acudan, 2 personas a quienes todavía no conocen ustedes. Y yo estaré listo para mostrar nuestra obra y desarrollar nuestros planes. Amigo John, usted venga conmigo a casa, porque tengo mucho que consultarle, y puede usted ayudarme. Esta noche salgo para Ámsterdam, pero regresaré mañana por la noche. Y entonces comienza nuestra gran búsqueda. Pero primero tendré mucho que decir, para que sepan qué hay que hacer y qué hay que temer.
Después renovaremos nuestra promesa, pues ante nosotros se presenta una labor terrible, y una vez que nuestros pies se encuentren en el surco, no podremos retroceder.